bien, queridos hermanos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 9. Y vamos a ir a los siguientes versículos 20, 21 y 22. Vamos a estudiar solo 3 versículos hoy. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien, nos vamos a portar bien. Estamos en la predicación. Y les voy a comenzar narrando la conversación de 2 personas que entendían muy bien la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan? Hace 8 días nosotros hablamos de la soberanía de Dios y muchos pelean sobre la soberanía de Dios, porque ellos piensan que si Dios es soberano, el hombre es un títere. Y lo que la Biblia enseña es que Dios es soberano y el hombre enteramente responsable. Yo les decía que son como los dos rieles de un tren, para poder ilustrar. Tanto así que si usted como hijo de Dios entiende hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aunque no va a perder la salvación, la disciplina de Dios tiene que venir a usted para que usted pueda reconocer a Dios en todos sus caminos. Por eso la Biblia recomienda que si usted se va a embarcar en un proyecto, haga cuentas, si ese es el plan y la voluntad de Dios. Entonces habían 2 hombres hablando de la soberanía de Dios y de estos temas, teológicamente hablando. ¿Cuál es la particularidad de esta historia? Que ellos iban en un barco y hablaban y discutían sobre la soberanía de Dios. En eso vieron que un oficial del barco resbaló y cayó al mar. Al caer, el hombre cayó de cabeza, golpeando fuertemente contra las aguas, y perdió el sentido. Entonces uno de ellos le dijo: ¿te das cuenta? Dios es soberano. Si lo quiere salvar, Él no morirá. Inmediatamente el otro dijo: sí, tienes razón, Dios es soberano, yo soy responsable. Tomó un salvavidas y saltó, y le salvó la vida. Les hago una pregunta: ¿quién creen que obró bien? ¿Sí? Porque hay algunos aquí que dicen: si Dios quiere que yo llegue temprano, pues el próximo domingo me animará y me convencerá acá en mi corazón. Pero ¿qué dice la Escritura? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto es muy importante. Dios ya reveló cuál es su voluntad. Nadie de los que llegó temprano y de los que han llegado hoy despertaron y vieron un revólver de Dios en la cabeza y dice: ¿vas a ir? No, porque hay algunos que así nos acostumbramos con los hijos. Yo, ahora que soy padre, ya pasé por la crianza de una hija con muchas equivocaciones. Ahora estoy criando a mi hijo. Ahora me doy cuenta que muchas veces uno no tiene que ir regañando y diciendo y obligando. Y me doy cuenta que a veces puedo levantarme, y hoy yo lo pensé, abrí la puerta y no lo llamé a David. Me acerqué, le di un beso y le dije: vamos a orar, y se levantó. Porque uno tiene que aprender maneras. Hay una de las cosas particulares que nosotros vemos frente a lo que estamos viendo de Saulo de Tarso.
Un hombre convencido en su corazón de que su judaísmo era el camino seguro. Desde niño él fue enseñado. Y según la tradición humana dice que el hombre viejo no puede enderezar su camino. Es en serio. A nosotros nos han dicho que un hombre viejo no puede volver a aprender. Un árbol torcido no se puede enderezar. Yo les hago una pregunta, ¿qué dice la Escritura? Por eso hace 8 días yo les decía que Dios en su plan soberano siempre dirá, mis caminos son tus caminos. Claro, alguien recordó que hay un texto en la Biblia que dice, mis caminos no son tus caminos. Pero eso lo hace en una denuncia, porque nosotros somos muy rebeldes y desobedientes. Somos tan rebeldes que desafiamos a Dios. Desafiamos el plan de Dios. Desafiamos el diseño de Dios. Y yo les decía eso hace 8 días. Y sin embargo, Dios en su palabra tenía un plan maravilloso para Saulo de Tarso. Dios trajo a un hombre convencido de que Jesús era el problema. Y la Biblia dice que Jesús es el problema para todos nosotros, porque es la piedra de tropiezo. Yo les quiero advertir primeramente eso. ¿Por qué razón? Porque si Dios no te convence, nada de lo que nosotros hagamos te va a convencer. Nosotros podemos poner para el próximo domingo, vamos a regalar 20 mercados y la gente va a venir, pero no por Cristo. ¿Por qué vendría? Por los 20 mercados. Y si regalamos tamales para el desayuno, vendrán por los tamales, pero no vendrán por Cristo. ¿Por qué Saulo de Tarso estaba yendo a Damasco? A buscar cristianos. Ahora, no era para decirle al cristiano, presbítero me enseña, pastor me enseña, hermano me enseña. No, era para apresarlos. Y Dios le salió al encuentro y hizo algo extraordinario. Lo convenció de adentro hacia afuera. La pregunta es, ¿tú estás aquí por conveniencia o porque el Señor te ha convencido? ¿Por qué estás aquí? ¿Por alguna conveniencia? Porque algunos estarán aquí porque sus papás son cristianos. Otros estarán aquí porque su cónyuge es cristiano. Otros estarán aquí tal vez porque la adversidad está con ellos y quieren librarse de ellos. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te ha convencido? Si es Cristo, tu experiencia será la experiencia del apóstol Pablo. El título de nuestro sermón en esta mañana es Convencido. Punto 1. Enseguida predicaba. Ayer yo estaba con un amigo en una conferencia y dentro de la conferencia se trataba sobre un tema fundamental. Los pastores se tienen que preparar para predicar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo creen que un pastor se debe preparar para predicar? Toda la vida. Yo me acuerdo de mis primeros sermones, un desastre. No, en serio. Yo me acuerdo que mi primer sermón fue por acá cerca, en la autopista, ¿con qué era, esposa? La primera vez que yo prediqué en Cristo Rey es 153 con 150 con autopista, es 150 y algo con autopista. Yo estaba convencido que lo había hecho bien, pero tenía un susto y aún todavía me asusta.
toda la vida. Pero saben, inmediatamente vino a mi memoria en esa disertación y en esa conferencia de ayer, que por cierto la estábamos dando, algo muy curioso, que aquí Pablo le pasó algo totalmente diferente. Miren lo que dice la Escritura. ¿Se acuerdan de un varón Ananías? Él estaba en Damasco. Dios le habla y le dice: ve, sal de tu casa, levántate, ve por la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Y Ananías, ¿qué dice? Oye, ese Señor Dios, Saulo no es ese que viene por nosotros, ese que llega para perseguirnos, para meternos presos. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, porque ese instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Queridos hermanos, ¿por qué razón? Porque todos somos instrumentos para Dios en su propósito. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Entró a la casa, muy obediente al Señor, y vio a Saulo. ¿Y cómo lo llamó? Hermano. O sea, ¿en qué confió? ¿En lo que veía? ¿En lo que sabía? ¿En lo que Dios le había dicho? La pregunta es, ¿tú decides de esa manera? Porque muchos aquí saben cómo decidimos, en lo que percibimos. Yo percibo que hoy estoy cansado y que quiero dormir más tarde. Pero ¿qué dice la Escritura que debo de hacer los días domingos? Adorar a Dios. Y la adoración comienza desde que yo me voy a acostar el sábado. Claro, si usted se acuesta trasnochado, mal trasnochado, pues olvídese que va a quererse levantar hoy muy animado. A no ser que le digan que le van a venir a dar algo muy bueno. Queridos hermanos, Ananías va a ungir, va a orar por Saulo. Dice lo siguiente en Hechos 9, versículos 17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, los que estaban en Damasco. Ahora entra el versículo de nuestro estudio. ¿Qué dice la siguiente palabra? Enseguida predicaba a Cristo. Y queridos hermanos, si te ha convencido Jesús, o sea, con que aquel que es Dios, ¿dónde te convence? ¿De acá adentro hacia afuera? ¿Qué necesitas tú para predicar? Porque muchos piensan que hay que tener seminarios, títulos para predicar el Evangelio. Otros, ¿saben qué piensan? Que tienen que tener algún don especial. Tú los llamas al frente: no, pastor, es que yo no sé hablar, a mí me da una pena. Venga, yo no he visto al primero que se saque la lotería que tenga pena. Es en serio. El que tiene suerte. El otro día con Raquel estábamos haciendo una compra justo para la iglesia, y la señorita de la caja, no sé qué pasó, se demoró. Inmediatamente el de al lado, ¡ping!, y se ganó, y el otro saltó de alegría. Se ganó la mitad de su compra. Nosotros no. Yo le aseguro que cuando a usted le pasa eso, a usted le pasa eso. Ahora, le pregunto a usted, ¿por qué le pasa eso? Porque usted sufre una conmoción, algo interno, emocional, racional.
No, es algo muy importante esto, porque así funcionamos los seres humanos. Ustedes están dimensionando que si Dios les ha regalado la salvación, ¿no es lo más maravilloso que les ha pasado en la vida? Mi mamá me llama ayer o antes de ayer, no recuerdo, uno de estos 2 días. Creo que fue antes de ayer y me es llorando. Tu hermano está con COVID. Yo le digo, mi amor, le digo, mamita, no te preocupes. Eso no es una mala noticia. La mala noticia es que no tiene a Cristo. Que si se muere, no va a ir al cielo. No va a ir con Cristo. Eso sí es una mala noticia. Y le voy a decir por qué. Porque todos nos vamos a morir. ¿Quién dijo que era malo morirse joven? La Biblia dice que muchos tienen que morirse jóvenes para que no se pierdan de viejos. ¿Se acuerdan que hubo un rey que le dijeron, te vas a morir? Y él que empezó a orar para no morirse. Y el Señor le dice en respuesta, vas a vivir 15 años más. Esos 15 años más fueron los peores de su vida, porque se desvió de la palabra, entregó el reino y fue un desastre. Mejor se hubiese muerto en ese momento. Dios es soberano, Él había planeado que iba a morir 15 años después. Por eso yo les pregunto, ¿quién te ha convencido? ¿El mundo o nuestro Dios? El punto 1 es, enseguida predicaba. Y yo quiero convencerlos de algo que es muy importante, mis amados hermanos. Porque hasta este momento estamos viendo en Hechos de los Apóstoles que la obra del Espíritu Santo, tal como nosotros la estamos viendo, anima a todo aquel que experimenta la salvación a predicar, porque es lo más maravilloso que te ha sucedido en la vida, y tú no necesitas el título ni de pastor, ni de presbítero, ni de diácono para poder hacerlo. ¿O sí? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos predicaban, dice que hombres y mujeres lo atestiguaban. Miren, queridos hermanos, hay algo maravilloso en las Escrituras. Pablo, que es el escritor fundamental del Nuevo Testamento, cuando escribe a Roma, comienza en el capítulo 16 diciendo lo siguiente: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora, usted puede interpretarlo de muchas maneras. Puede ser que le dio un plato de comida, puede que le dio hospedaje, puede que le dio dinero, porque muchos dicen que el apóstol Pablo, así como el Señor Jesús, fueron sostenidos por mujeres muy adineradas. Pero todos son especulaciones. Dice, saludad a Priscila y Aquila, esto es un matrimonio, mis colaboradores en Cristo, que nos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, en el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María. Saludos, María. Muy bien. La cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa. ¿Alguien va a tener una hija? Unos buenos nombres. Pero, miren, hermanos, yo puedo seguir aquí, pero ¿qué es lo que yo quiero decirles? Que la predicación del Evangelio no está enmarcada a un título. No está enmarcada a un título.
Pablo en este momento no era el apóstol, no era el pastor de pastores. Sí era un gran teólogo en el mundo, un gran filósofo, judío de judíos, fariseo de fariseos. Era romano, tenía doble nacionalidad, manejaba más de 4 idiomas. Pero queridos hermanos, era un hombre que había conocido de manera extraordinaria algo que le cambió la vida. Dios lo había convencido en el corazón. Y él estuvo un poquito de tiempo en medio de los discípulos. Yo no creo que le enseñaron nada nuevo, pero dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y Hechos de los Apóstoles, desde que comenzamos hasta este momento, dice exactamente lo mismo, que cada uno de los que recibieron el don del Espíritu Santo se levantaban a comunicar a Cristo y lo que había hecho en sus vidas. Es que usted no necesita ser un gran orador, no necesita sino haber nacido de nuevo. Hechos 2:15, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Un pescador que había salido huyendo por su vida, que había negado a Cristo 3 veces. No, miren lo interesante. A Cristo lo están llevando para el Gólgota. Y alguien ve a Pedro. Pedro, te conozco. Tú estabas con Jesús el Mesías, el Nazareno, ¿cierto? Y él que decía: no, sí, tú eres. Y él decía: no, yo no lo conozco. Ese Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, inmediatamente predicaba. Y ¿sabe por qué? Porque aquel que conoce a Dios en su corazón puede compartir el Evangelio. Hechos 2, 43, 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban y señalaban. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Miren lo interesante, la comprensión de aquellos que han sido salvados. Dejaban sus casas para venir a una casa donde estaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo y la fe los unían, y ellos estaban gozosos de hacerlo, de compartir el pan, de comer juntos, de: oye, tú trajiste escalao, yo acá traje otra cosita, traje un pescado seco. Hechos 3, 11, 2, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, que como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Miren, Pedro y Juan y el cojo. ¿Sí saben quién es el cojo? Yo no, porque a mí el nombre no me lo han dicho acá todavía. Pero yo sé que es Pedro y Juan y el cojo. Y los tres están dando testimonio de lo que Cristo hizo con nosotros. Pero ¿qué hace la gente? Pone los ojos en el predicador. ¿Y qué dicen ellos? No pongan los ojos en mí. Pongan los ojos ¿dónde? En el mensaje, en Cristo. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Saben qué es lo importante de esto? Que todos los que estaban convencidos enseguida predicaban. Miren,
Si usted es cristiano hace varios años y usted acaba de nacer de nuevo, usted empieza a predicar de Cristo. Si usted es una persona solamente religiosa, viene aquí, se sienta, escucha y vuelve a su vida común y corriente. No pasó nada. Nada. Porque nadie puede hablar de lo que no conoce. Miren, es tan delicioso el strudel de manzana, ¿cierto? ¿Cuántos conocen el strudel de manzana? Ninguno. Yo sí lo conozco. Yo trabajé en un restaurante alemán donde lo preparaban y el pastelero lo hacía y era muy bueno. ¿Y por qué puedo hablar con propiedad de eso? Porque lo probé, lo degusté, lo saboreé. ¿Ustedes han saboreado la salvación? ¿Han sido convencidos por Cristo? Porque si es así, y solo si es así, van a poder hablar de Él. Van a poder decir: en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Queridos hermanos, el predicar a Jesucristo no implica una gran oratoria, sino haber nacido de nuevo. Usted puede ser diácono, puede ser presbítero, puede ser pastor, puede ser el pastor de los pastores, pero si no ha nacido de nuevo, simplemente está traduciendo una religión. El encuentro con Jesús nos da el conocimiento, la experiencia del Dios verdadero. Esa es tu experiencia. Querido hermano, hermana, si tú estás experimentando eso, te va a pasar lo que le pasó a Saulo. Porque acá dice: enseguida predicaba en las sinagogas. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Todos los judíos asolapados que estaban apuntando quién es quién, dónde vive, para cuando llegaban los que venían de Jerusalén, decirles dónde tenían que buscarlos. Y se los voy a demostrar con las escrituras, pero más adelante. El encuentro con Jesús nos da el conocimiento del Dios verdadero. Y si esa es tu experiencia, conoces a Jesús. Y si conoces a Jesús, estás convencido en el corazón y vas a predicar. Vas a ser ese hombre, esa mujer diferente. Ustedes saben que, ¿no se han dado cuenta que cuando uno pasa de niño a joven, está buscando a quién parecerse? Una identidad. Uno está construyendo una identidad. Y cuando uno no tiene una identidad a quién parecerse, que uno sea su héroe, uno termina copiando al jugador de fútbol, al cantante, al youtuber, al influencer o algún mamarracho de la esquina. ¿Sí? No, hay muchos que salen y uno los ve y no sabe si correr o darle pena. Yo corro porque me asusto, no sé si me van a robar. Yo a veces le digo a mi esposa: mire, esa muchacha tan bonita y con ese mamarracho andando. Queridos hermanos, solo si Cristo te ha convencido, enseguida predicarás, porque conoces la salvación y conoces que tus pecados han sido perdonados. Predicar es hablar a los hombres de Dios. ¿Qué es predicar? Hablar a los hombres de Dios. Exacto, de Cristo. Inmediatamente. Ellos no necesitan una construcción teológica. Usted no necesita hablar de la inmanencia de Dios, ni lo conspicuo que es Dios, ni lo perspicuo que es Dios. Usted necesita solo saber que en Cristo está el perdón de todos sus pecados. Y es una obediencia natural a un mandato que Dios pone en nuestro corazón: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy posiblemente debemos arrepentirnos por estar más pendientes del mundo, por estar más pendientes de nuestro bienestar, de nuestra vida, de los que amamos, que del reino de Dios, de su Evangelio, de Dios mismo. Porque, queridos hermanos, lo único que nos salvará
de estar bajo la ira de Dios es Cristo. Y Pablo fue convencido en el corazón. ¿Qué dice la Escritura? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que a él le ofendía profundamente eso? ¿Por qué mataron a Esteban? Porque Esteban dijo, Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. Y ahora Pablo se levanta y dice, Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 21 del capítulo 9 de Hechos dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no era este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante esos principales sacerdotes. Miren, yo les voy a decir, esto es una confesión. Yo casi siempre en la prédica confieso cosas. Y les voy a confesar algo. Cuando comenzó la iglesia yo no quería quedarme en mi barrio. ¿Saben por qué? Porque acá yo vivo. ¿Cuántos años vivimos acá, señora Raquel Dueñas López? Más de 20 años. Más. Exacto, 22 años por lo menos. 22 años. Recién casados vivimos en la loma de acá arriba, en un cuartico pequeñito, chiquitico, en una cocina bastante sencilla que no era gas, si no me equivoco. ¿Sí era gas? Ah, listo, era gas, no me acordaba. Pero era pequeñita. ¿Y saben por qué no quería que la iglesia creciera acá? Porque yo tenía un temor. Que digan, oiga, allá va ese alcohólico, allá va ese adúltero, allá va ese tipo, y ahora dice que es cristiano. ¿Cómo hablarles a aquellos que nos conocieron nuestro pasado? Pero saben, es que la prédica no tiene que ver conmigo. ¿Con quién tiene que ver? Con Cristo, con lo que ha hecho en mí. Convencido, punto 2, tenía buen testimonio. Y yo sé, mis amados hermanos, que muchos de nosotros nos avergonzamos de nuestro pasado sin Cristo. Porque muchos de nosotros, mal hablados, mujeriegos, alcohólicos, y pudiera tal vez decir muchos más pecados. Muchas mujeres libertinas, muchas mujeres que no tenían cuidado de su propia apariencia. Hoy que están en Cristo, yo les voy a decir algo. No se trata de ti, se trata de nuestro Señor, se trata de Cristo, de lo que ha hecho en ti. La Biblia es clara cuando dice que no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? Muertos en delitos y pecados. Así es la persona sin Cristo, así es el religioso, así es el moralista, así es aquel que calma su conciencia. ¿Saben cómo es aquel que calma su conciencia? El que peca y reza, empata. El adúltero se porta mal y llega el fin de semana, mi amor, lo que tú quieras. Y cuando está borracho, lo que tú desees. Entre los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La narrativa nos presenta que sin Cristo toda persona está muerta. ¿Y saben qué es lo peor? No lo sabe. ¿Sí han visto las películas de los muertos vivientes?
a mí me parece como ver Efesios 2. Hombres y mujeres que caminan en el mundo sin cerebro. Es verdad. Tú le dices, te vas a morir con lo que estás haciendo, no importa. Quiero olvidar, quiero ser feliz, quiero descansar. No importa que ofenda a Dios. Dice que está muerta, dice que es enemiga. ¿Por qué? Porque anda en otro tiempo en la corriente de este mundo, y este mundo anda en contravía de Dios. Esclavos, porque son hijos de ira, hacen la voluntad de la carne. Amados hermanos, amada iglesia, Saulo, enseguida que fue bautizado, fue reconocido en la iglesia, fue a predicar, a dar testimonio. ¿Qué es predicar, Juan David? Dar testimonio. No, señor, yo dije que predicar es algo totalmente diferente. Hablar de Dios, hablar de Cristo. Usted no necesita teología, es que simplemente con decirle a alguien es que Cristo me perdonó mis pecados. Miren, uno encuentra un alivio. El versículo que me dio claridad de toda la Biblia que yo conocía fue: porque por gracia sois salvos. ¿Saben por qué? Porque desde niño yo quería ser salvo en mi propia fuerza. En mi país, en octubre, hay un ídolo que se carga y se llama el Señor de los Milagros. Y desde niño me enseñaron que para pagar mis pecados me tenía que vestir de morado. Un morado parecido a este. Y nos ponían una soga acá en el cuello. Y cuando tú veías a alguien caminando de morado y con una soga, tú le contabas los nudos. Cada nudo era una penitencia, un pecado por el que pagaba. La mía tenía muchos nudos. Y yo siendo niño me sentía muy pecador. ¿Y saben qué buscaba? Algo que se llamaba ya las cuerdas. Porque las cuerdas era con una cuerda, con una soga del grueso de mi brazo, era que tú te ponías ahí y toda la muchedumbre te aplastaba. En Lima salen aproximadamente de 3,000 a 15,000 personas en eso. Y usted se imagina sentir la presión de todas esas personas contra la cuerda, y tú llegas en la noche en la casa con las marcas en los brazos, en el cuerpo, y tú dices, ay, he pagado por lo que he hecho. Graso error, graso error, porque cuando Cristo te ha convencido, cuando tú crees en Él, querido hermano, hermana, pasa algo maravilloso. Entiendes que tu pasado sin Cristo no es causa de vergüenza, es causa de mirar la misericordia, la grandeza, el poder de Dios, que si Dios no hubiese tenido misericordia de ti, de mí, estaríamos caminando en el mundo, convencidos de que podemos comprar la salvación, pagar por nuestra salvación con abstinencia, con castigo, con cualquier cosa. Y miren, en el convento donde yo fui criado de niño, o sea que yo asistía de niño, me enseñaban que si yo estaba de rodillas en arrocitos, en maicitos, o si me podía golpear la espalda por mis pecados, aliviaba el dolor del Señor Jesucristo. Graso error. El pasado del hombre sin Cristo nos avergüenza. Pero queridos hermanos, yo les voy a decir algo muy interesante. Lo que hace Dios en nosotros, en nuestro corazón, cuando nos trae a la fe, nos cambia la vida. Lean conmigo con atención. Versículo 21 del capítulo 9. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Quiénes son los que le estaban oyendo? Los religiosos en la sinagoga. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y eso vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes? ¿Eso van a decir de ti? Miren, queridos hermanos, cuando Dios trajo a la iglesia a este lugar, yo dije, esto es la obra de Dios.
Y no tengo por qué avergonzarme por mi pasado, porque mi pasado es el pasado de todas las personas sin Cristo. Tengo que sentirme gozoso de que Dios haya puesto sus ojos misericordiosos en mí, porque no soy digno de la salvación que se me ha regalado. Tú no eres digno de la salvación que se te ha regalado. Pero lo que sí tienes que hacer es levantarte si te ha convencido Cristo, predicar y de ser de buen testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Tus pecados han sido perdonados. Efesios 4, versículos 22 al 24. Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo te conocían en el pasado tus amigos? El que gastaba, el mal hablado, el mujeriego, la promiscua, la libertina. Está bien, pero la Biblia dice que si tú has nacido de nuevo, tienes que ser despojado de esa manera de vivir. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre voluntariamente se entregó a todas esas cosas. Yo de muchacho me acuerdo, pelo largo, cueros, eran las modas de mis tiempos, no habían las cosas que hoy en día hay. Pero yo buscaba la identidad. Como mi padre no vivía conmigo, pues para mí los rockeros eran como mi inspiración. Iron Maiden, no sé si alguien escuchó alguno de ellos. Puros dibujos de calaveras, muerte y dolor. Y para mí eran los que me inspiraban. Entonces, mientras más despelucado, vestido de negro, mire, chamarras negras, cosas brillantes, plateadas, botas de esos del ejército, pero no porque iba a la milicia, sino porque el mamarracho del barrio. Hasta calzoncillos negros usaba. Pero todo era porque buscaba una identidad sin Cristo. Cuando Cristo ordenó mi corazón, todo cambió. En el mundo, queridos hermanos, siempre vamos a ver la contradicción de la vida con la muerte. Por eso Pablo escribió: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Queridos hermanos, el cambio ¿dónde comienza? Comienza acá, ¿cierto? Dios te empieza a cambiar acá, a decirte: oye, mírate al espejo, no estás bien, no te ves bien. La elección de Dios va a manifestar su gloriosa obra en sus hijos y en sus elegidos. ¿Y saben qué va a pasar? Tus amigos y compañeros del pasado te van a extrañar. Oye, ¿por qué ya no te quedas? ¿Por qué no nos gastas? ¿Por qué no sigues abandonando a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué no sigues siendo infiel? ¿Por qué no sigues siendo esa desgracia humana? 1 Corintios capítulo 1, 26, 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Saben por qué tú estás aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? No vaya a pensar que Juan José Dávila es la neurona que sobresalió. Acá dice la Biblia: de lo necio del mundo escogió Dios. O sea, de lo peorcito, de lo más peorcito que había, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso nos llenamos de valor para predicar a Cristo. Yo les hago una pregunta: ¿sus compañeros de trabajo ven a Cristo? ¿Ustedes les predican? ¿Ustedes les hablan del Señor? ¿O extrañan ese viejo hombre, esa vieja mujer que está contaminado, dice, conforme a deseos engañosos? ¿Qué dice el Señor? Renuévate en el espíritu de vuestra mente, vístete del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Dios eligió a Saulo como te eligió a ti y a todos nosotros, y nos ha dado encargos y nos está capacitando de adentro hacia afuera. Tú no necesitas un cargo oficial para predicar a Cristo. Hace 3 domingos le dije: traigan invitados. Están invitando a la iglesia que conozcan a tu Señor, a tu Dios, a tu Salvador. Tú te gozas el culto. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. El mismo Saulo escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta que ser cristiano no tiene que ver con una membresía o asistir a una iglesia, sino que Él te haya convencido en el corazón, de adentro hacia afuera? Y yo les voy a decir algo: todos en la iglesia, todos los creyentes, todos los que son trigo, tienen un encargo, y es la construcción del reino de Dios. Y ese es nuestro testimonio. ¿Te has preguntado a qué Dios te ha llamado? Porque todos tenemos que predicar y hablar de Dios. Pero Dios, ¿a qué te ha llamado? Y cuando tú sabes a qué Dios te llamó, lo vas a hacer. Porque es el encargo que Dios te dio. ¿Le has preguntado: Señor, qué me has encargado? Porque cuando vamos a Hechos 16, que a mí me encanta, uno puede, ahí no está claro qué hacía cada quien, pero hay hombres y mujeres que Pablo dice: amado mío, colaborador mío, pariente mío, colaborador, coequipero, compañero. ¿Estás convencido por el Señor? Porque si estás convencido por el Señor hoy, no mañana, vas a dejar el mundo, te vas a ver al espejo y vas a ver realmente con los lentes de la Escritura si realmente has creído en Cristo o si simplemente eres una caricatura de cristiano. ¿Convencido? Punto 3. Esforzado en su fe. Miren lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La palabra esforzado en el griego es agonizomai. Perdón que yo no sé mucho de griego, pero tengo que usar. Pero ¿saben por qué yo quiero hacer esta traducción y esta explicación? Porque esforzar tiene que ver con luchar, pelear, rogar. Es el interés por algo en tu vida cada día. Si el Señor te ha convencido, tu interés natural de ser esa nueva criatura es cambiar. Dios comenzó la buena obra y la está perfeccionando, dice la Escritura. Eso es verdad. Pero naturalmente tú dices: yo quiero ser mejor a los ojos de Dios.
no es a los ojos de mi cónyuge, no es a los ojos de mis hijos, no es a los ojos de la congregación ni de mis vecinos, que ellos piensen lo que quieran. Lucas 13, 24 usa la misma palabra, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo te hago una pregunta: cuando estás en medio del mundo, ¿qué es lo que domina tu corazón? ¿Los principios de Dios o los deseos de tu carne? Y yo les voy a decir algo que es extraordinario y es una verdad. Con lo que tú luchabas en el pasado, siempre lucharás hasta el día final. Así que no le des cabida al diablo. Es que el diablo no te va a tentar con algo que no sabe que tú eres débil, sino con lo mismo de siempre. No pienses que estás firme. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Mire el que esté firme, mire que no caiga. Queridos hermanos, Saulo dice que se esforzaba en su fe. ¿Y qué hacía? Confundía a los judíos. ¿Saben por qué? Porque a él le conocían en su pasado. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? Eliana, mencióneme un pecado de los hombres. Uno nomás. No obedecer. ¿El qué? No obedecer. No obedecer. El que no obedece siempre es algo que no le gusta la sujeción. Aquel que lucha con eso, siempre en su corazón, cuando le llamen la atención, ¿qué va a sentir? ¡Ay! Amargura. Y usted, sabiendo que es dependiente, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse en ser sujeto, o sujetarse, o obedecer. Lucas 16, 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Saulo se queda en Damasco por un periodo largo. ¿Se acuerdan que lo que yo les decía? Él creyó en Jesús. Inmediatamente, ¿qué hizo? Se bautizó. Cuando usted realmente desea de Dios, renuncia inmediatamente al mundo, porque no hay coherencia. No hay coherencia de aquel que ha nacido de nuevo. No puede amar el mundo y amar a Dios. Nadie puede servir a dos señores. ¿Y qué es lo que hace él? Se va a sujetar a un anciano llamado Ananías. Va a estar con los discípulos por unos pocos días. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que este hombre, que era tan importante, fariseo de fariseos, o sea, era un gran teólogo, pero sin Cristo, era un hombre rico, porque era judío y romano, tenía posición social, se va a humillar para aprender. ¿Cuánto tiempo creen que se queda aprendiendo antes de salir como ese pastor, como ese hombre que tenía la autoridad de escribir a las iglesias? Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 17 al 18. Nos va a narrar su momento en que él estaba en Damasco. Gálatas. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Hechos, Romanos. Muy bien, ¿ya lo encontraron? 17 al 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Estuvo en la iglesia como miembro, él no se molestó, él siempre que pudo predicó, nunca buscó un título, nunca
buscaba un lugar porque Dios ya le había dado ese lugar. Y aquel que era un gran teólogo, por 3 años se esperó. Saulo estaba convencido en su corazón. Y cuando usted está convencido en el corazón por el Señor Jesús, a cada uno de estos nos llama a esforzarnos, a luchar, pelear, rogar. Yo les voy a decir por qué. Porque el viejo hombre está vivo dentro de sus corazones. Déjense de hipocresías. Porque muchos venimos, hermano, el Señor te bendiga. Y las apariencias se pueden hacer. Uno puede cantar y levantar las manos, hablar pasito y vestirse bonito. Y el corazoncito, Saulo estaba convencido y sabía que tenía que comenzar esa buena batalla. Y comenzar la buena batalla implica esforzarse en la fe. ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿El sábado? Muy bien, Jenicita. Todos los días. Todos los días. Colosenses capítulo 1, 28 y 29. A quienes anunciábamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, ¿sabe qué decía? Yo soy lo que soy, no por esfuerzo propio, sino ¿sabe por qué? Porque aquel que es poderoso me esfuerza a mí. Y aquí mi esposa, que no me deje mentir, cuando yo comencé en la iglesia cristiana, no llegaba temprano, no me interesaba. Pero cuando comprendí que yo venía era a adorar a Dios, empecé a esforzar mi corazón para reconocerlo en todos mis caminos. De ahí parte la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque si yo me tengo que esforzar para llegar, quiere decir que el sábado tengo que llegar temprano si duermo mucho. Y si duermo poco, debo de también dormir temprano. Porque si no, posiblemente me puede dar perecita levantarme. Y Pablo lo que está diciendo es que él ha luchado en la potencia de Jesús, que actúa poderosamente en él. Él lo va a escribir una y otra vez, que es ese buen cristiano, que tiene ese buen testimonio, no por gloria propia o esfuerzo propio, sino porque el Señor le está esforzando. Colosenses 2, 1 y 2. Perdón, 2 en adelante. Porque aquí, no, sí, es 1 y 2, perdón. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién te convenció? Si es Jesús, no es el pastor. Si es Jesús, no es alguien que estaba aquí, pero posiblemente sí fue alguien que estaba aquí o el pastor que te predicó a Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y Pablo, después de mucho tiempo, cuando escribe a Corinto, dice, pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted cuando se ve al espejo, ¿qué es lo que ve? Usted dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh, Señor, perdóname. Porque hoy puede arrepentirse. ¿Qué es lo que ve? ¿A un creyente? ¿Ve a un hombre creyente, a una mujer creyente en ese espejo? ¿O ve a un impío camuflado dentro de la iglesia? El mundo no concibe el amor por el mundo, sino por la vida mortal.
Por eso ellos están confundidos con Saulo, porque él lo dejó todo por Cristo. Pablo escribió a los filipenses diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué pierdes el sueño? ¿Por plata? ¿Por comodidad? ¿Por felicidad? ¿Por qué pierdes el sueño? Yo he visto a muchos cristianos que dicen: si me deja, me muero. Y yo le pregunto: ¿y Cristo? No, también, pero me muero. No es coherente. Amados hermanos, hoy yo los quiero convencer preguntándoles: ¿quién te ha convencido? ¿Dios o el mundo? Saulo, el fariseo de fariseos, el judío de judíos, el romano, fue convencido por aquel que rompe el corazón de piedra, lo saca y te pone un corazón de carne. Te da un espíritu nuevo, te da una mente nueva, para que entiendas quién es Él. ¿Quién es Cristo, Juan David? Nuestro Salvador, nuestro Dios, el Señor de nuestra vida, el que es digno de toda nuestra adoración, el que compró tu vida, mi vida, con su sangre, y que está preparando un mejor lugar del que puedas comprar, adquirir, heredar en esta tierra. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has salvado. Tú nos has convencido. Tú nos has traído de muerte a vida. Has roto las cadenas del pecado, de la esclavitud al pecado, para darnos libertad y correr hacia ti. Nos has reconciliado y hoy tú nos llamas amigos. Gracias, Señor, porque eso es una buena noticia. Nos consideramos hallados en gracia, hallados en tu favor, en tu misericordia. Señor, hoy te rogamos para que esfuerces nuestros corazones a agradarte a ti. No solamente en lo que pensamos, hablamos, sino también en los planes de nuestra vida. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Ayúdanos a estar convencidos que el morir por ti es ganancia y el vivir también. Ayuda a esta congregación y bendice este lugar, trayendo y añadiendo a los que tú salvas, para predicar tu palabra, para predicarte a ti, porque tú nos has convencido, porque tú nos permites dar ese buen testimonio de tu obra y porque tú nos permites que nos esforcemos. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, y gracias porque nosotros ya no nos avergonzamos del pasado, sino descansamos en el presente, que somos tus hijos. En Cristo Jesús. Amén.